Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algunos módulos de Creo, que puede ser que algunos lo conozcáis, algunos no. Pero bueno, son módulos, algunos que llevan muchos años y son muy interesantes y que hay muchos clientes que los tenéis. Otros que son más recientes, pero bueno, hemos considerado de que son módulos que pueden ayudaros al día a día a mejorar vuestros diseños y vuestros productos. Sin más, vamos a empezar haciendo una breve introducción de Integral y luego ya empezaremos un poco a explicar cada uno de ellos. Para aquellos que no nos conozcáis tanto, pues simplemente explicaros que el grupo Integral es una empresa que ya empieza a tener unos cuantos años de vida y que desde hace muchos años el enfoque principal que tenemos es el de ayudaros a vosotros, las empresas, a cometer esos proyectos de transformación digital donde bueno, la tendencia actual de mercado nos ha llevado y poder proporcionaros de tecnología, conocimiento y capacidad para poder conseguir esos proyectos y ser competitivos en este mercado global en el que nos encontramos. Para ello lo que hacemos es poner a vuestra disposición todo un conocimiento amplio y profundo de los que hemos ido acumulando durante muchos años y que podáis sacarle provecho a todo ese conocimiento. Como ya sabéis, estamos afincados en España, en diferentes oficinas, pero también tenemos oficinas en Turquía, Portugal y Brasil. Y como os decía, toda esa experiencia, pues aquí tenemos un muestrario, no estamos todos, pero sí que hay una amplia eh, representación de todos los que somos. Y bueno, y estamos a vuestra disposición para ayudaros a cometer proyectos de diferente tipología, pero que bueno, lo que buscan es dar solución a todas las necesidades que podemos encontrarnos de los diferentes departamentos. Desde ingeniería, donde hoy vamos a centrarnos bastante, pero también pasando por otros departamentos que van a aprovechar todo ese trabajo hecho por ingeniería y a sacarle provecho de una manera efectiva en su día a día. Para ello nos rodeamos de tecnologías importantes, líderes de mercado, PTC, de la que hoy vamos a hablar, de herramientas de Creo, pero también sabéis que están otros productos como Windchill, temas de realidad aumentada con Buforia, temas de IoT con ThingWorks, temas de documentación con Arbotest. Luego, a lo largo de estos años, lo que hemos ido haciendo nosotros es buscar soluciones que complementan aquellas que PTC nos proporciona para dar precisamente solución a todos estos departamentos que hemos comentado, ¿no? Y una de ellas en la que nos aliamos desde ya hace unos cuantos años fue ANSYS, para todo aquello en lo que pues PTC no llegaba, en algunas físicas y algunas simulaciones, pues poderos proveer de soluciones mucho más completas. Además, en ese sentido, PTC un poco nos dio la razón en esa iniciativa nuestra, porque luego también PTC salió con ANSYS y de hecho hoy vamos a hablar de un producto que proviene de un producto de ANSYS. Luego, Oracle Primavera, para la parte de gestión de proyectos y portafolio, así un poco a alto nivel. También somos partners de HP para temas de impresoras 3D a nivel de fabricación, impresoras de pieza productiva, eh, que podéis incorporar a vuestros productos. Y bueno, y por último, así a nivel importante mencionar la Integral Software Factory, que es una división que hemos creado desde hace ya un par o tres de años, con el objetivo de poner en el mercado productos desarrollados por nosotros que complementan o dan solución a necesidades de vosotros, de nuestros clientes, en las que hemos querido apostar y hemos creado puesto todo nuestro know-how en productos que creo que pueden ser de mucho interés y hemos hecho algún seminario y ahí seguiremos haciendo en los próximos meses. Y bueno, sin más, vamos a hablar de esos cuatro módulos. Vamos a empezar por las ISDX, quizás uno de los módulos más clásicos, más conocidos. Y bueno, es un módulo adicional al Creo que permite diseñar o crear superficies libres desde el Creo Parametric para crear geometrías con formas mucho más ergonómicas o con formas complejas de una manera sencilla y potente.
Para ello, lo que nos va a permitir la herramienta es diseñar esas superficies de una manera, con una alta calidad de acabado, eh, sobre todo en piezas que luego vais a hacer pues inyección, vas a hacer moldes, etcétera, etcétera, y donde el acabado empiezas que son además muy visibles o a lo mejor son piezas que vamos a sujetar con nuestras manos. Por lo tanto, es muy importante tener una suavidad de transición entre esas curvas y superficies para poder garantizar de que la persona que va a manipular ese elemento pues no se corta, no se genera algún tipo de rozadura. Entonces ahí es muy importante esa calidad de superficie, además de lógicamente la estética. El cuando esas piezas se fabrican, pues el ver una transición y no ver pues ciertos eh, brillos extraños o formas extrañas hace que el producto tenga una, bueno, un punto de aceptación mucho mejor por parte del cliente porque trasciende esa calidad en el usuario final, que es lo que él busca cuando compra un producto vuestro, ¿no? Entonces, vamos a crear y editar también todas esas curvas y superficies. Podemos incluso vincularlas o restringirlas, parametrizarlas, o sea, ligarlas a geometría ya paramétrica clásica, es decir, las curvas habituales que hacéis en Creo con la herramienta estándar. También es mucho más sencillo manipular estas curvas y superficies y las conexiones entre ellas. Y bueno, eso nos permite ser muy ágiles a la hora de diseñar y crear nuevos modelos. Como principales funcionalidades, vamos a mencionar algunas. Y bueno, a nivel de curvas, básicamente la más interesante o la más conocida es todo el tema de conexiones de curvas, cómo las curvas se conectan con otras curvas o con otras geometrías mediante lo que se llaman G1, G2, G3, que es la manera clásica que se conoce esa conexión entre curvas, o lo que es tangente, curvatura o aceleración. Esa herramienta, que también la tenemos en superficies, es la que nos va a permitir controlar muy bien cómo es la transición y cómo es esa construcción de esa geometría. Además, podemos incluso reaprovechar curvas creadas en CreoSketch. CreoSketch es una funcionalidad gratuita en la cual yo puedo esbozar bocetos, incluso en una tablet, para diseñar pues, una geometría sencilla y puedo crear curvas splines o curvas básicas que luego puedo aprovechar en el propio en la propia ISDX. También podemos crear curvas de tres tipos, curvas en tres dimensiones, curvas en el espacio. En, con la licencia básica de Creo solo podéis crear curvas en planos. Para crear curvas en el espacio tenemos que hacer curvas por puntos o la intersección de curvas. Aquí no, aquí podemos dibujar una curva directamente en el espacio. Podemos dibujar, lógicamente, curvas planas, pero también podemos dibujar curvas sobre una superficie. Directamente tenemos una superficie que puede ser plana o puede ser totalmente en tres dimensiones, y sobre esa superficie yo puedo construir directamente una curva que luego utilizaré para recortar o para crear otro tipo de geometrías. Con la licencia básica no podríamos llegar a dibujar una curva en el espacio, luego proyectarla, pero no sería el mismo caso. Podemos reutilizar curvas creadas en sistema paramétrico. Podemos hacer curvas que llamamos o copiar curvas creadas previamente. Podemos incluso hacer curvas que se llaman isolíneas. Podemos copiar curvas proyectadas, podemos copiar curvas y hacerlas trasladar a lo largo de otras curvas. Bueno, hay mucho control sobre la capacidad de modificar y de manipular dichas curvas. También a nivel de bueno, podemos editar una curva, editar varias curvas a la vez. Bueno, tenemos un control completo, como digo aquí, sobre esas curvas. Pero luego lo mismo a nivel de superficies. Podemos
conectar dichas curvas para crear superficies y luego conectar y controlar la conexión entre superficies, también a nivel de G1, G2 y G3. De tal manera que tenemos un control absoluto sobre las curvas y sobre las superficies. Podemos recortar curvas, recortar superficies, etcétera, etcétera. Y por último, incluso existe una modalidad de edición que es lo que llamamos edición en 4 vistas, es decir, podemos dividir la ventana en planta, alzado y perfil, e incluso una isométrica, para poder ver exactamente cómo estamos controlando o manipulando las curvas. Vamos a ver un ejemplo que será mucho más sencillo de entender. Y en este caso, vamos a verlo. Lo que vamos a ver es, vamos a hacer el guardamanos de una moto, y aquí tenemos una serie de curvas que son básicas y otras que vamos a crear en ISDX. Lo primero es que nos podemos traer una imagen, colocarla pues planta, alzado, para ayudarnos a crear las curvas de una manera mucho más sencilla. Posicionamos esta curva, la podemos jugar con la transparencia, perdón, esta imagen, vamos con la transparencia y a partir de aquí vamos a crear esas curvas. Aquí lo primero que estamos viendo es precisamente esa vista en 4 ventanas, que nos va a permitir crear curvas, que es esto naranja que está haciendo ahora, y manipularlas en 3 dimensiones, sabiendo en qué dirección la estamos moviendo. Aquí vamos a ver que si arrastramos este punto en esa dirección, la estamos moviendo en planta y vamos a ver cómo se comporta en alzado, en perfil o en isométrico. Si esto fuese totalmente solo en una vista, sería muy difícil de controlar en qué dirección vamos moviéndolo. Y vamos viendo cómo vamos controlando y podemos manipular y crear diferentes curvas, puntos, controlar esa tangencia, G1, G2, G3. Podemos crear tantas curvas como queramos, ver su curvatura, ver que no hay puntos de inflexión. Bueno, es un vídeo un poco rápido, pero se entiende más o menos el proceso. Y vamos creando todas esas curvas que luego uniremos para crear superficies. Como podemos ir añadiendo nuevos puntos, podemos dividir la curva, podemos añadir, combinar curvas y bueno, vamos generando esa geometría que luego nos permitirá pues construir las diferentes superficies, que también controlaremos su tangencia o su conexión con otras para tener un acabado deseado y potente, ¿no? Ahora vamos a crear superficies, como vamos uniendo las diferentes curvas y controlamos cada una de las transiciones con las superficies adyacentes. Podemos crear curvas intermedias para controlar mejor aún cómo queremos transportar, digamos, esa superficie y cómo queremos que se comporte. Añadimos esa curva intermedia. Cualquier cambio que hagamos en las curvas se transmitirá a la superficie de una manera muy sencilla y fácil. Y bueno, finalmente haremos la parte de abajo y lo mismo. Vamos controlando la transición. Lo mismo con la parte superior. Añadimos aquí también puntos. Y ahora añadimos los 4 límites y añadimos la curva intermedia como curva de transición. Y a partir de aquí, pues podemos comprobar cómo es la transición entre las superficies. Podemos añadirle luego ya geometría adicional puramente de licencia básica. Bueno, ocultamos todas las imágenes y a partir de aquí podemos empezar a añadirle pues los redondeos a estas superficies. Bueno, ya son funciones estándares de Creo, combinar diferentes superficies para recortar. Y bueno, y al final tenemos la geometría. Cualquier cambio que hagamos sobre una curva, podemos controlar todas las superficies que están vinculadas a esa curva. Como hemos visto, cuando hemos creado, construido esto, hay alguna curva que venía de un diseño paramétrico y otras que las hemos hecho con las ISDX. Y bueno, es una manera muy fácil y potente de hacer geometrías muy, muy complejas. Bueno, el segundo módulo que vamos a hablar hoy es el MDO, el Mechanics Dynamics Extension. Es otro de los módulos clásicos, de los que llevan muchos años de vida. Y bueno, todos los que tenéis licencias de Creo, lo que tenéis es el MDX, que es la parte de mecanismos cinemáticos.
Es la parte de poder añadir piezas que se mueven con velocidad y con desplazamiento y aceleración. Aquí lo que estamos añadiendo es fuerzas. La capacidad de añadir a ese movimiento pues amortiguadores, muelles, fuerzas, etcétera. Y ver cómo se comporta ese mecanismo con ese tipo de elementos. Entonces, vamos un poco más allá en el diseño del modelo, lo cual nos permite de manera temprana validar el comportamiento del mismo, no depender tanto de prototipos y reducir los riesgos que pueda haber en el diseño de nuestros productos. Y todo eso en formato digital. Podemos añadir esas fuerzas, a esos muelles, esos amortiguadores y ver cómo las reacciones sobre los diferentes puntos de conexión se van a ir comportando para poder tomar decisiones de diseño y poder mejorar nuestro producto. Entonces, lo que tenemos básicamente es añadir esas fuerzas, amortiguadores, resortes, gravedad y fricción, eh, añadirlas sobre el modelo, hacer los análisis de cómo esas fuerzas intervienen en el modelo. Podemos añadir incluso cargas. Al final la carga no deja de ser una fuerza en un lugar concreto. Y a partir de ahí podemos generar diferentes análisis. Vamos viendo cómo se va comportando el modelo a lo largo de todo el movimiento. Y el resultado de eso podemos incluso exportarlo a otras herramientas. Por ejemplo, el Kero Simulate. Es muy típico el caso donde esta pieza es la que queremos validar y lo que hacemos es definir todas las características físicas del producto a nivel de fuerzas que intervienen, en este caso el amortiguador, pues el peso de la persona sobre el manillar, sobre el sillín, que genera toda una serie de movimientos, y eso repercute en esta pieza de unión que se encuentra aquí, donde hace de eje de unión entre todas las piezas móviles, pues en una serie de reacciones. Lo que hacemos es analizar el movimiento, buscar los puntos críticos, o sea, el extremo donde, digamos, la pieza sufre más, y nos trasladamos a Simulate esas fuerzas de reacción, que luego nos servirán para calcular un cálculo estático de la pieza para ver que realmente esa pieza va a aguantar esos esfuerzos o puede romper. También podemos trasladarlo eso a BMX. BMX es una herramienta que nos permite hacer simulaciones de comportamiento, no simulaciones de elementos finitos, sino vamos a definir un objetivo y queremos validar de que ese objetivo lo cumple, y para eso jugamos con ciertas variaciones de cota. Pues imaginamos que un objetivo pues está relacionado con la fuerza que estamos ejerciendo o un muelle. Pues podemos utilizar ese tipo de reacciones para luego mejorar el diseño utilizando el BMX. O con el MathCAD, que es la herramienta de cálculos de ingeniería, nos permite trasladar pues, valores como estos al MathCAD para hacer toda una serie de cálculos de ingeniería y tomar decisiones. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, voy a ponerlo por aquí. Y vamos a ver la pantalla completa. A ver si me deja. Bueno, da igual, se ve bastante bien. En este caso, vamos a abrir un conjunto. Este es un vídeo un poco largo, lo iré pasando. Es un conjunto de un sistema de suspensión, de un vehículo. Bueno, acabamos de montar todas las piezas. Las piezas lo que hacemos es montarlas con conexiones. En lugar de fijarlas, apoyando, alineando, insertando, utilizamos las conexiones. En este caso, una conexión de bola o de esfera. Podemos hacer conexiones corredera, pines, planas, diferentes tipos de conexiones. Dependiendo de la conexión, me pedirá unas restricciones. Esas conexiones lo que me está permitiendo es definir ese montaje con grados de libertad. Esos grados de libertad nos permitirán luego añadirle pues movimiento a las piezas y hacer análisis de esos movimientos.
Vamos a avanzar un poquito. Ahora añadimos otra, por ejemplo, también de esfera. Fijaros cómo cuando añadimos esa pieza tenemos diferentes tipos. Justo lo quiero parar ahí para que lo veáis. Y veáis todos los tipos de conexiones que podemos añadir. Vale, justo ahora. Tenemos conexiones rígidas, pines, correderas, cilíndricas, planas, de bola, de soldadura. Bueno, diferentes tipos que cada una de ellas lo que me permite es definir unos grados de libertad. Con esos grados de libertad luego es lo que aplicaremos todo el movimiento. Bueno, pues seguimos montando los componentes y una vez montado todo, lo que haremos es irnos al módulo de mecanismos. Vamos a añadir un poco porque esto es un poco recurrente. Podemos ver cómo tenemos grados de libertad, cómo podemos mover las piezas. Podemos definir incluso posiciones iniciales o posiciones concretas para luego aplicar el movimiento. Vemos cómo todo el mecanismo se está moviendo ahora manualmente. Y aquí es donde empezamos con la parte. Lo que hacemos es irnos a mecanismos y ahí es donde vamos a empezar a aplicar. Vosotros en el módulo básico lo que tenemos es hasta aquí, hasta servomotores. Y lo que podemos añadir es toda esta parte de aquí, que es la que no tenemos disponible cuando no tenemos el MDO, el módulo de mecanismos dinámicos. Y lo que nos permite básicamente es añadir pues muelles y fuerzas. En este caso vamos a añadir pues el efecto del amortiguador, pues lo vamos a incorporar. Vamos a añadir aquí un motor para generar ese movimiento. Le vamos a añadir un motor para definir, en este caso, cómo se va a comportar el movimiento de este amortiguador. Y bueno, una vez hecho todo eso, podemos crear un análisis. Es un análisis de momento cinemático. Y vemos en la rueda cómo se comporta. Podemos incluso ver si hay colisiones. Pues en este caso hay una colisión con el guardabarros. Incluso podemos, bueno, modificamos el guardabarros, creamos una medida que nos permite analizar la distancia entre el guardabarros y la pieza, etcétera, etcétera. Podemos ver gráficas utilizando esa medida. Todo esto sería cinemática, que es lo que ya tenéis históricamente. Ahora vamos a ir un poco más allá, aquí justo. Donde vamos a añadir a ese muelle, le vamos a añadir el comportamiento real del amortiguador. Vamos a añadir el factor K del muelle, vamos a poner el recorrido del muelle, etcétera, etcétera. Todas esas características que le dan un comportamiento real completamente a este muelle. Estamos poniendo el factor K que tiene y el recorrido que tiene. Además podemos añadir las características de ese muelle. Podemos ver una virtualización de ese muelle. Y a partir de aquí vamos a poder definir las características de cómo se ha de comportar el muelle en ese mecanismo. Una vez hecho eso, ya podremos aplicar sobre el conjunto el comportamiento dinámico de la rueda, como vemos aquí. Bueno, en el otro lado también ya lo teníamos hecho previamente. Lo activamos y ahora creamos el motor nuevo. Añadimos el concepto de gravedad, que es otra fuerza que vamos a añadir, y ahora creamos el movimiento. Vamos a crear un análisis donde ahora va a tener en cuenta la fuerza del muelle, va a tener en cuenta la gravedad para ver el comportamiento de la amortiguación del sistema, digamos, de amortiguadores de este vehículo de competición. Añadimos además, o bueno, quitamos
el motor cinemático que habíamos añadido antes. Y ahora ya lanzamos el análisis. Vamos a avanzar un poquito. Estamos viendo cómo está haciendo todo el análisis y vemos cómo el recorrido ha cambiado, ya no llega hasta todo lo que hacía antes, porque el muelle le está limitando ese comportamiento. Podemos ver todas esas gráficas de movimiento en cada uno de los puntos de claves que queremos ver y vemos todo ese comportamiento a nivel de fuerzas que está ocurriendo a lo largo de todo el movimiento. Incluso podemos ver en qué punto de la gráfica estamos a lo largo del movimiento. Aparece una línea que nos va diciendo dónde estamos y aparecen estos vectores que nos indican dirección y magnitud de la fuerza o de la reacción, en este caso, que es lo que estamos analizando, en los diferentes puntos. Esto, a su vez, luego podríamos utilizarlo exportándolo en el punto más crítico y luego llevarnos a la pieza que está aguantando todos esos esfuerzos y hacer un cálculo de elementos finitos, esto lo paso rápido, para ver cómo se comporta la pieza a lo largo de todo ese esfuerzo. Y aquí estamos viendo pues cómo esa pieza se está recibiendo ese esfuerzo fruto de las reacciones que hay en el movimiento en un punto crítico que habremos calculado posiblemente. Pues esto sería el módulo de MDO, que como os he dicho es la parte de mecanismos de dinámica que complementa al de cinemática que viene incluido en la parte básica de Creo. Avanzo al siguiente módulo. El siguiente, este es uno de los nuevos módulos. Digo nuevo, ahora ya tendrá 3-4 años, pero bueno, comparado con los otros dos, que desde que tengo uso de razón en Creo, llevo 20 años en Integral, ya existían, han ido evolucionando y mejorándose. Esto no, este es un módulo bastante reciente y este es fruto de la colaboración con ANSYS, de la asociación con ANSYS. Y sirve para hacer cálculo de elementos finitos, pero a tiempo real. A la vez que estoy diseñando, estoy viendo cómo se va comportando ese diseño a nivel de elementos finitos. Es una funcionalidad que nos permite de una manera muy rápida, muy ágil, poder hacer simulaciones de pieza y conjunto. Aquí pongo la palabra instantánea y no estoy, digamos, ocultando nada ni mintiendo. Realmente es un cálculo ultra rápido que se podría considerar casi instantáneo. Lo que utiliza es la tecnología CUDA, que es una tecnología que incorpora las tarjetas gráficas, algunas tarjetas gráficas en NVIDIA, y utiliza la tarjeta gráfica para hacer el cálculo. Eso nos aumenta la potencia de cálculo. Y en muy pocos segundos podemos tener resultados. La capacidad de simulación es tanto estructural, térmico como modal en esta licencia básica. Luego hay una avanzada que permite hacer también fluidos. Y bueno, lo que nos va a permitir es, sobre todo al usuario de diseño, al diseñador, poder hacer simulaciones y tomar decisiones durante el diseño. La funcionalidad que incorpora básicamente son la posibilidad de restringir la pieza básica, fijar desplazamientos, conexiones cilíndricas, planas o de esfera, añadir también cierta fricción. A nivel de fuerzas, pues fuerzas, momentos, presión, gravedad, centrifugal, fuerzas lineales o aceleración, o sea, lo bastante habitual. A nivel térmico, pues convección, temperaturas iniciales o de entorno. Podemos solo hacer cálculos estáticos, también alguno transitorio, y podemos añadir fuerzas de temperatura de flujo o temperatura de entorno. A nivel modal, pues típico cálculo modal, y es compatible con el multicuerpo, con el multibody,
que salió en Creo 7. Y bueno, y una vez hecho eso, podemos ver sus resultados. Vamos a ver un ejemplo. Yo creo que este es cortito también. Sí, este lo puedo poner directamente aquí. Bueno, tenemos un conjunto de un pistón y lo que vamos a hacer es ese cálculo. Fijamos el pistón por la parte inferior, añadimos la fuerza de presión que ejercería, pues en este caso, la explosión cuando de los gases cuando está haciendo la combustión. Y bueno, ya tenemos el resultado. O sea, ahora ya tenemos un resultado. Así de rápido, así de instantáneo. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es ir manipulando el diseño para ver cómo se va actualizando mi resultado. Fijaros lo rápido que ha ido. Puedo a partir de aquí ver en detalle algunos puntos, pero bueno, ahora simplemente manipulo el diseño, hago más pequeño esta ranura y más cortita, y simplemente cuando valido, fijaros que ya se está recalculando, ya se ha recalculado. Por lo tanto, el diseñador no tiene que volver a la sala del análisis, sino que ya está viendo el resultado a tiempo real. Y cualquier cambio que haga sobre el diseño puede ver cómo se comporta en la geometría. Incluso, por ejemplo, si ahora cambiamos y le añadimos en lugar de un agujero un pequeño rebaje, cómo ha vuelto a cambiar todo el comportamiento y la escala de los valores de este von Mises que estamos haciendo. Lo mismo podríamos hacer cambiando el tipo de análisis, con un análisis de desplazamiento o con un análisis térmico o un análisis modal. Pero ya veis, es ultra sencillo de utilizar, muy rápido y está pensado para usuarios de diseño que están en el día a día, ¿no? Y que quieren tomar decisiones en el día a día. La única restricción o condición es que hemos de tener una tarjeta gráfica compatible. Y esas son las NVIDIA con tecnología CUDA. Las RTX lo tienen y algunas otras también lo tienen. Y bueno, para acabar hoy los módulos que vamos a presentar, vamos a hablar del GDT Advisor. Y bueno, esto es un módulo que lo que nos ayuda, o sea, nos permite es, bueno, más que nos permite, no, corrijo la palabra, nos ayuda a hacer toda la anotación 3D relacionada con las tolerancias y las dimensiones geométricas, siguiendo las normativas que hay a día de hoy, oficiales a nivel mundial, que son la ASME 145 y la ISO 1101. Y cuando digo que nos ayuda, es porque yo con el módulo básico yo puedo crear anotación 3D sin ningún tipo de limitación. Lo que nos permite esta herramienta es que nos va guiando para evitar que cometamos errores a la hora de definir el tipo de tolerancias o anotación geométrica. Entonces, digamos que al usuario le permite ser más ágil a la hora de definir esa anotación, siguiendo normativa, ¿vale? Como decía antes, tanto la ASME como la ISO, y a la empresa les permite dar el salto a, digamos, eliminar los planos. Eh, el objetivo de la anotación 3D es poco a poco ir eliminando los planos y que es un objetivo de muchas empresas porque ahorraría un tiempo y que es la creación de planos importante, y entonces al usuario le está proporcionando una herramienta que le ayude a hacer ese tipo de anotaciones. Porque, vuelvo atrás un momentito, porque tener en cuenta una cosa, cuando se utiliza la anotación 3D, y aquí hago un paréntesis relacionada con el tema de fábricas sin papel o evitar planos, el objetivo de evitar planos es no tener que definir todas las cotas. Esta pieza, de nada sirve tener que definir todas las cotas si yo tengo el 3D y puedo tomar medidas. Imaginaros una pieza de mecanizado, ¿no?
Hoy en día la gran mayoría de empresas ya tienen su software de mecanizado. El software de mecanizado lee directamente la pieza nativa o un step en el peor de los casos. Ese step eh, ya tiene unas dimensiones. Por lo tanto, cuando yo leo esa pieza, yo ya sé las dimensiones que tiene. ¿Qué es lo único que necesito proporcionar a ese usuario? Tolerancias, dimensiones, acabados superficiales, bueno, cotas que tengan algún tipo de relevancia. Y es lo único que hay que definir en esa cota 3D. La propia medida de la anchura de esto, que a lo mejor es nominal y no tiene ningún tipo de tolerancia, el tener el 3D ya me da esa información. Por lo tanto, si yo tengo una herramienta que me ayuda en esas cotas críticas, eh, voy a ser muy rápido en tener una pieza completamente acabada con las anotaciones necesarias para poderlas fabricar. Además, este tipo de normativas contemplan la publicación en STEP y creo es compatible con la publicación en STEP con anotación 3D. Por lo tanto, podemos entregar un STEP a una empresa que va a mecanizar con la geometría y con las anotaciones 3D relacionadas. O, por ejemplo, publicar en PVZ con el CreoView. Al final, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir crear toda esa anotación, nos va a permitir validarla, es decir, tenemos herramientas que nos dicen si lo hemos hecho bien o nos falta algo, y que nos permite ir aprendiendo cómo crear esas anotaciones. Y bueno, lo mejor es verlo. Ahí tenemos una pieza, nos vamos a ir a la herramienta y desde aquí podemos simplemente ir creando las diferentes superficies. Y él nos va dando todo aquello que necesita para acotar. Nos va proporcionando y nos va ayudando a crear las diferentes cotas. Y él nos, en función de lo que seleccionemos, ya nos proporciona cuál es el tipo de anotación que va a ser la más adecuada. Por lo tanto, si elijo una superficie plana, si elijo un agujero, si elijo una ranura, él me va a proporcionar cuáles son las tipo de tolerancias o tipo de anotación que he de poner. Fijaros cómo ya detecta que esto es un agujero, a partir de ahí ya me proporciona prácticamente parte del trabajo hecho que yo solo tengo que acabar de definir, ¿no? Pero ya no tengo que definir todas las características, sino que él ya me va proporcionando unas que me da en función de lo que yo selecciono. Y de esta manera voy construyendo, voy construyendo. Además tengo un árbol que me dice si hay algo que está mal y me indica incluso todo aquello que está ya hecho y lo que está pendiente de hacer. Y puedo ir fácilmente validando que no me dejo nada y que completo toda mi anotación. Se avanza un poquito, vamos viendo cómo va avanzando, cómo van apareciendo ciertos elementos que me indica. Puedo jugar, hay una serie de preferencias que me permite indicar otro tipo de avisos. Puedo, digamos, acotar qué tipo de avisos quiero que me dé. Y de una manera muy sencilla voy construyendo y voy viendo pues las diferentes avisos que me van a permitir pues adecuar la acotación 3D a la normativa a la que aplica, ¿no? Y bueno, poco a poco pues voy completando la anotación que luego podré exportar en STEP o en PVZ para poder eh, definir. O sea que en este caso me dice que la tolerancia es pequeña y bueno, me hace cambiarla. Y ya la tengo cambiada y me va desapareciendo ese tipo de avisos eh, que me aparecen durante el diseño. Aquí tengo otra en la cual me está indicando de que eso debería ser con una tolerancia y no un valor nominal. Y finalmente, pues aquí tengo un pequeño error que me dice que debería ser más pequeño.
y ya lo tengo. Y ya me han desaparecido todos los errores eh, y está completamente restringida la pieza. Y eso es lo que me proporciona este módulo. De hecho, yo podría haber hecho esto mismo de manera manual. Lo que me proporciona el módulo es agilidad a la hora de hacerlo, guiado, y encima me valida y me verifica que lo que estoy haciendo está bien. Bueno, por mi parte, nada más. Simplemente agradeceros vuestra presencia. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, también tenéis mi contacto por si queréis hacer preguntas hoy o cualquier otro día. Y bueno, por mi parte, agradeceros vuestra presencia y hasta la próxima.